tenemos dones, el Señor nos ha facultado dones, nos ha entregado dones, pero fíjese, el libro de Éxodo, capítulo 31, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y fíjese, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre este varón y otras personas más, para entregarle sabiduría, inteligencia en ciencia y en todo arte. Y él tuvo la misión de alajar el tabernáculo que posteriormente cobijó al pueblo de Israel. O sea, lo que estamos viendo también es parte del Espíritu del Señor. Darle inteligencia a los hombres para que puedan hacer las decoraciones. El otro día veíamos, pero esto ya es mucho más avanzado, a lo mejor un día Dios nos quiere llevar allá. En una iglesia en Estados Unidos o en Australia, veíamos un video donde había una presencia del Señor, un grupo de adoración, de ministración, no sé si alguien los habrá visto, y en el sector izquierdo, delante del púlpito y al lado derecho, habían pintores. Y mientras adoraban ellos iban pintando. Pero hermano, algo tremendo, espectacular. Yo creo que Dios está abriendo los ojos a la iglesia, hermano. Le hemos entregado toda esta área del arte a los hombres. Y el arte viene de parte del Señor. Así que todo esto, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la capacidad de entender lo que Dios está haciendo, revelando hoy. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que en Él confían, que le aman al Señor. Amén. Así que yo distingo a mis hermanos que han hecho todo este proceso y creo que el Señor nos va a seguir incitando en esto. Está adornada la iglesia de una forma distinta, probablemente hemos perdido un poquito de luminosidad. Y yo sé que aquí hay eléctricos, hermanos. Van a tener que ver la forma, a lo mejor, de sacarle más luminosidad, porque hemos perdido luminosidad. A través de la televisión se ve un poquito más oscuro. Entonces, pero vamos a tener que ahí ver cómo arreglamos esto. ¿Sí? ¿Hay eléctrico aquí o no? Aparte, los enchufes, ¿hay algún eléctrico aquí o no, hermano? Bueno, que el Señor les dé la capacidad también, hermano, de poder hacer un poquito más luminoso también este lugar. Así que el Señor les bendiga todo este trabajo que las hermanas y los hermanos han estado realizando. Este lugar muy hermoso, muy bien decorado. Es un esfuerzo, hermano. Llegar el día domingo, sentarse aquí y mirar. ¿Me parece? No me parece. No, hermano, no es así. Eso es un esfuerzo, es un trabajo. Mientras usted y yo descansábamos, había gente que aquí estaba trabajando, hermano. Y eso es muy válido. Ahora nos va a tocar a quizás a algunos mejorar un poquito la luminosidad para que podamos tener un lugar mucho más iluminado, sobre todo para la cámara que estamos saliendo por internet. Así que comentarles eso, hermanos, y damos gracias al Señor por lo que Dios nos ha dado durante estos días. Decirles que comenzamos hoy, 1 de septiembre. Gracias a Dios terminó agosto. Amén. Gracias al Señor terminó agosto, comenzamos septiembre, el mes de la patria. Somos chilenos, somos cristianos, somos chilenos. Nacimos en esta patria donde hombres y mujeres dieron su vida para tener un país libre. Y hoy es el mes de la patria. Pero mire, algo más profundo. Hoy comienza el mes de la Biblia. Hoy comienza el mes de la Biblia. Un 26 de septiembre del año 1500 y algo se imprimió la primera Biblia. ¿Y quién mejor, hermano, que aquel que siempre nos estaba motivando acerca del mes de la Biblia, hermano Claudio? Él se consiguió ahí a través de las sociedades bíblicas, entiendo, hermano Claudio, consiguió una serie de Biblias, las tiene afuera en demostración, todavía están ahí, en la mañana estaban, para que usted pueda salir y pueda mirar. Hay versiones en hebreo, en griego, en chino. La primera Biblia, Oso, que se imprimió también, hay una réplica. Que usted pueda salir y pueda mirar en distintas lenguas. Está impresa la Biblia y están puestas ya ahí como para que usted la pueda visitar. Así que al final del servicio usted pueda salir, ahí a mano derecha están las Biblias puestas en ese lugar para que nosotros podamos mirar también y analizar cómo Dios ha ido extendiendo, hermanos, la palabra del Señor. En el año 1526 o 29,
1529, un 26 de septiembre, fue la primera impresión de la Biblia y la versión es la denominada oso, porque aparece un oso ahí como que está comiendo miel ahí en un panal. Así que el Señor bendiga, hermanos, y quiero hoy, 1 de septiembre, para los más antiguos seguramente, hoy está de aniversario un cumpleaños más de la pastora Rosario de Orellana, hoy 1 de septiembre. Así que a la distancia nosotros la reconocemos y esperamos en Dios que Dios le regale muchos años más junto a su esposo allá en los Estados Unidos y le mandamos un cariñoso saludo. Amén. Así que voy a invitar acá, ¿quién mejor, hermano? Inaugurar el mes de septiembre, el hombre que tiene la pasión por la Biblia, el hombre que tiene siempre el deseo de contarnos lo que sucedió con todo este tema de la Biblia. Le he dado la oportunidad a mi hermano Claudio que nos pueda predicar la palabra del Señor. Y mire cómo viene ahí el hermano. ¿Ah? Esto es pasión, hermano. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Claudio. Denle un aplauso al Señor por la vida de él. ¿Ah? Amén. Sí, si me ayuda. Muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos bien, pastor. Muchas gracias. Mire, Biblia del Oso en español antiguo de 1569. Esta es una réplica de la primera Biblia que se tradujo al español. Ese es el motivo por el cual este mes se celebra el mes de la Biblia, un 26 de septiembre del año 69, 1569. La primera Biblia al español. Obviamente este es un español, un castellano antiguo. Yo le decía delante a unos muchachos, si usted tuvo la oportunidad de leer el Mío Cid Campeador, algunos le hacen, a mí me encantó ese libro, me encantó, el Mío Cid Campeador. Bueno, el tema es el mismo castellano. Y se le llama la Biblia del Oso porque en la portada, si usted lo logra ver de allá, yo bendigo su vista, si lo logra ver. Aparece un oso, ya trae una foto, no la traje, aparece un oso comiendo o tratando de comer miel de un panal. Está encaramándose en un árbol y él quiere servirse la miel. Lo que trató este hombre, pesa un poquitito esta Biblia, lo que trató este hombre de hacer en esa portada, él quiso dar a conocer de que la palabra de Dios realmente es como la miel, es dulce a nuestro paladar. Y esto fue Casiodoro de Reina. En este año, en el 1569, él tradujo la Biblia al español. Solamente se tradujeron 200 y tantos ejemplares, pero rápidamente se agotaron, porque había un hambre en esos años de conocer la Escritura, no solo a través de hombres que la enseñaban, sino conocerla en forma directa. Esta es una de las Biblias, de las tantas Biblias que está allá afuera a una exposición. Hay Biblias de todos los idiomas, para todos los gustos, y después tenemos la otra Biblia, si me la dejan afuera esta por favor, Camilo, si me la dejas afuera, y me traes la otra Biblia que tengo allá. Mire, después hay otra Biblia que continúa de esa, que es del año 1600, que el señor Valera, él revisó lo que Reina había traducido y había mandado como ejemplares. Y él la revisó y dijo, sí, está bien hecha. Y de ahí nace nuestra versión Reina Valera. La Biblia que usamos hoy en día nosotros, bueno, hoy en día esto ha evolucionado tanto que han salido cualquier cantidad de Biblia. Mira, allá afuera tenemos Biblia en hebreo, en griego, hay una Biblia en romané, que es el lenguaje de los gitanos. Tráeme esa Biblia. Aquí hay una Biblia muy particular. Quédate ahí nomás porque no quiero gotear tanto para acá. Esta es la Biblia del surfista. ¿Verdad? ¿Usted conoce al surfista, esos que suben en las tablas en el mar? Esta es la Biblia de ellos. Tiene hojas especiales de plástico, así que puede ser sumergida, no hay ningún problema. No sé dónde la guardan cuando se suben a la tabla, ¿sí? Pero ellos la llevan y la leen en el mar, puede ser leída debajo, en cualquier parte donde haya agua. Esta es la Biblia del surfista. Muchas gracias, Camilo, después me la sacas porque eso sí no es. Está rica el agua. Sí, esta es la otra Biblia de 1602, la que continúa a la que vimos recién. Esta es del señor Valera. Él revisó la de Reina. ¿Cómo nos veníamos predicando con esta Biblia, pastor? Ungiendo a los hermanos con esta Biblia. ¿Eh? O se arrepienten o se van para arriba después de un golpe así. Y esta es la Biblia que después se transformó en nuestra Reina Valera. Maravilloso. Mire, toda esta Biblia, muchas gracias, pastor,
Hay 30 Biblias allá afuera. Son solo exposición, no vaya a pensar usted, yo quiero llevarme esta, ¿cuánto cuesta? No. Son solo exposición. Como bien decía el pastor, y una de las cosas que a mí me apasiona es justamente la Escritura, la palabra. ¿Sabe que la palabra nos orienta y nos guía y nos enseña tantas cosas hermosas? ¿Sabe que la palabra nos puede sacar de tantos errores? ¿Sabe que la palabra me puede instruir? Pero ¿sabía usted que la palabra también me puede transformar? Puede transformar esta cabeza dura y puede cambiarla, puede botar mis estructuras. La palabra también puede transformar los corazones. Y si hoy estamos acá es porque lo hizo con cada uno de nosotros. ¿Sabe que es importante leer constantemente la palabra? Una de las cosas que he aprendido de mi viejo, mi padre, es amar este libro. Es un hombre que me enseñó lo que es la lectura y me apasiona la lectura y eso se lo debo a mi padre. A mi madre le debo otras cosas, pero a mi padre le debo la lectura. Me apasionó y es una de las cosas que yo lo primero que hice fue transmitirle a mis hijos. Cuando mi esposa estaba embarazada de Claudita, yo le leía cuando supe que quedó embarazada, yo le leía, hermano, todos los días. Todos los días me acercaba a su guatita y le decía, te voy a leer. Hoy en día me salió caro porque me pide un libro mensual, porque le encanta leer. Pero bueno, no hay problema. Por ahí también hay quienes la han bendecido, así que cuando usted quiera, a ver, mi hija no está acá, así que le paso el dato, cuando usted quiera hacerle un regalo a mi hija, regálele un libro. La va a dejar, pero en otra, va a quedar apasionada, le encantan los libros. Bueno, y los chocolates también. Están escuchando los jóvenes. Así que cuando usted quiera regalarle algo a mi hija, un libro o una caja de chocolate, la va a matar con eso. Después va a tener que hablar conmigo, sí. Busque por favor en su Biblia, Éxodo capítulo 24. Éxodo 24, por favor. Entre otras cosas, también estoy cumpliendo un año más de vida y eso hace que se me acorte la vista. Mira, ayer los jóvenes me hicieron un manteo, pero yo pensé que a la última me iban a soltar, me dio miedo, pero gracias a Dios no. Son 47 años. Empezaron contando 1, 2, 3, 25, 37, hasta... No, iban a estar las 47 movimientos. Son 47 años que estoy cumpliendo. Le doy gracias a Dios por esos 47 años. Es una bendición cumplir 47, pero quiero cumplir muchos más. Pero más que años, quiero cumplir el propósito de Dios. Busque, por favor, Éxodo capítulo 24. El mensaje de hoy lleva por título, De la cueva al monte. La semana pasada yo no pude estar presente en el tema del mensaje por mi trabajo. Usted sabe que yo trabajo domingo por medio, por el momento, porque declaro que Dios me va a liberar de eso. Y cuando supe que me tocaba predicar, no quise escuchar el mensaje. Dije, no quiero estar influenciado por nada, no lo quise escuchar. Después que Dios, esta palabra Dios me la viene dando hace 2 semanas, y después que fue elaborando y fue tratando y fue armando lo que Dios quería compartirnos, recién el viernes o sábado vi la predicación del pastor. Y sabe que Dios se ha alineado de tal manera con nosotros que yo me gozaba porque decía, Señor, es la línea de lo que tú me has venido tratando hace 2 semanas. Por lo tanto, cada predicador que ha pasado por acá de un tiempo a esta parte ha estado alineado con Dios en una visión en lo que Dios quiere darnos y hacia dónde Dios quiere llevarnos. Así que no estamos muy lejos de lo que Dios quiere para con nosotros. Éxodo 24. Y mire, para poder entender el contexto tenemos que leer todo el pasaje, así que tengan un poquito de paciencia y síganme la lectura, por favor. En el nombre de Jesús. ¿Lo tiene, verdad? Éxodo 24, amén. Amén. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas
según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí, al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Mire, para entender un poquitito este relato, lo que la historia nos está contando, debemos entender un poco el contexto histórico en el que se encuentra este pasaje bíblico. El monte Sinaí es conocido como el monte de la revelación. Así es conocido, el monte de la revelación. Esto está aconteciendo aproximadamente en el siglo XV, 1450, 1500 aproximadamente antes de Cristo. A hoy, a más de 3000 años atrás. Israel viene saliendo de un periodo de esclavitud entre 400 y 430 años más o menos de Egipto. Y anda en el desierto y está a los pies del monte Sinaí. Más de 2 millones de personas acampando en esa llanura. Y ahí Moisés escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, ven a mí al monte. Pero sabes, no vengas solo. Ven con Aarón, ven con los sacerdotes, sus hijos, Nadab y Abiú, y escógete 70 ancianos y ven también con ellos. Usted notará que acá no nombra a Josué al principio. Dios no lo llama. ¿Sabe por qué? Porque Dios entiende que Josué vive muy pegadito a Moisés, siempre muy pegadito a él, y lo da como un hecho que Josué va a ir con su Señor. Y Moisés no suelta tampoco a su siervo porque lo está preparando y lo está discipulando para lo que sería posteriormente si seguimos avanzando la lectura en los libros de la Biblia. Así que Moisés escoge 70 ancianos. Cuando usa el concepto y la palabra anciano en el Antiguo Testamento, se está refiriendo efectivamente a eso, ancianos. En el Nuevo Testamento, cuando el concepto anciano es usado como un nombre honorífico, porque Timoteo o Tito eran ancianos de la iglesia, sin embargo era gente joven. Y ellos son nombrados ancianos, pero en el Antiguo Testamento, cuando usted encuentre la palabra ancianos, está haciendo referencia literalmente a ancianos, gente mayor. Y Dios le dice a Moisés: escógete 70 ancianos y ven también con ellos. Y Moisés seguramente en un proceso de oración que la Biblia no nos relata más allá, debe haber dicho: Señor, muéstrame cuáles son los 70 privilegiados que tienen que acompañarme. Y yo no tengo absolutamente ninguna duda, hermanos, que los 70 que le acompañaron fueron hombres realmente escogidos con pinza y eran hombres con una pasión por Dios, eran hombres que guardaban el pacto a toda prueba. Seguramente esos 70 eran los que eran injuriados en Egipto, porque las nuevas generaciones
Imagínense, 400 años, ¿cuántas generaciones? 2, 3 generaciones en Egipto. Los antiguos tal vez, o los más jóvenes, se burlaban de ellos porque seguían guardando el pacto en tierra extraña. Pero estos 70 ancianos en Egipto, en una tierra extraña, siendo esclavos, ellos guardaban la ley de Dios. Ellos guardaban el precepto, el mandamiento de Dios. Y tuvieron un premio, fueron escogidos dentro de estos 70 para subir al monte. Quiero hacer referencia a algunos versículos particulares que hay acá. Por ejemplo, los versículos 6 y 8 nos hablan de que Moisés mandó a los más jóvenes a ofrecer sacrificios. Y esa sangre la dividió en 2 partes. Una dice que la roció, ¿verdad?, sobre el tabernáculo, o en este caso la roció sobre el lugar donde habían hecho los sacrificios. Y la otra sangre la guardó en tazones. Y eso tenía algo muy especial y era profético. Mire, la sangre que habían derramado sobre el altar, la mitad de la sangre que había derramado Moisés sobre el altar, eso estaba simbolizando la misericordia de Dios, de que Él aceptaba la ofrenda. Y después lo va a entender por qué, cuando vayamos unos versos más adelante. Y además el verso 8, cuando nos habla de la división de la sangre, que esta fue rociada sobre el pueblo. Esto estaba simbolizando la unión de Dios con el pueblo. También esto es profético, 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia, apunte esa palabra, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer y ser rociados, esparcidos con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué son importantes esos versículos? Porque recuerde que más adelante leímos de que estos hombres vieron a Dios, ¿verdad? ¿Usted lo leyó conmigo? Cuando dijo que ellos vieron a Dios y estuvieron con Dios. Pero esa parte a mí no me cuadra mucho, porque yo leo en Éxodo más adelante que dice que ningún mortal verá la cara de Dios y vivirá. Entonces, ¿cómo entendemos eso de que vieron a Dios si la Biblia me enseña de que ningún mortal puede ver a Dios cara a cara y vivir y permanecer como está? Hay 2 cosas. Una, de que la sangre que fue esparcida sobre el altar acepta esa ofrenda delante de Dios. Y la sangre que fue esparcida sobre ellos, tal vez sobre sus cabezas, imagínense el escenario de lo que significa. Moisés con tazón de sangre esparciéndolo, tirándolo sobre ellos. Y hoy día nos desagrada tal vez cuando vemos un manto moverse. Pero en ese tiempo la sangre la esparcían y la tiraban sobre ellos literalmente. Y esa sangre esparcida sobre ellos les dio una comunión especial con Dios. Por eso el verso 10 dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Lánzame la diapositiva número 1, por favor, Juan. Dice la Biblia que había con un zafiro. Mire, ellos lo que observaron, la visión, la teofonía que tuvieron, es una palabra usada por los teólogos, teofonía, Dios, teofonía, visión, oído del Altísimo. Lo que ellos observaron fueron algo parecido a esto, un zafiro sobre los pies, bajo los pies de Dios. Ellos no vieron cara a cara, ellos tuvieron una visión gloriosa de lo que representaba Dios. Vieron la gloria de Dios a través de esto. Hubo una manifestación de Dios. Y ellos observaron esto. Y dice entonces Jehová dijo a Moisés, sube mí al monte. Ellos ya están en una parte del monte. Moisés llega con los ancianos, con los sacerdotes y con Josué. Y ellos ahí dice que comen y beben. Tienen comunión con Dios, pero también hay una comunión entre ellos. Están compartiendo algo glorioso. Pero aún Dios le sigue diciendo, Moisés, ven al monte, ven a mí. Le está diciendo Moisés, tienes que venir a otra dimensión para una revelación mayor. No te puedes quedar ahí a la entrada del monte, porque si te quedas a la entrada solo verás una parte de mi gloria, pero si vienes al monte vas a tener una revelación mayor de lo que yo soy. Y si Moisés no hubiese obedecido a Dios, a lo mejor las tablas de la ley no pueden descender. Y Moisés subió y le dijo, espérenme aquí, que yo voy al monte y subo. ¿Y sabe quién lo siguió?
lo siguió Josué. Este porfiado Josué. Dijo, no, yo esto no me la pierdo. ¿Por qué solo Moisés? Yo no me la pierdo. Pero llegan a un punto en donde Moisés tiene que decirle a Josué, espérame aquí, no seas porfiado. Y Josué, un hombre obediente, y lo vemos después en su libro, un hombre obediente se queda ahí y Moisés sigue avanzando. ¿Sabe por qué? Porque la revelación de Dios siempre es progresiva. La revelación de Dios no se queda. Cuando usted cree que ha recibido una revelación y está viviendo en una gloria de Dios, viene una gloria mayor. Viene una gloria mayor. Mire, lo que está sucediendo en nuestra iglesia es solo, yo creo que no es ni la punta del pie, con todo el respeto que me merezca, pero no es ni la punta del pie de lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, porque viene una revelación mayor. Pero sabe, si usted se queda y no va al monte, no va a ser parte de esta revelación. Yo tengo que avanzar al monte y tengo que subir e ir a buscar una revelación mayor de Dios. Amén. Mire, pero la revelación de Dios siempre es progresiva. Nunca se detiene, nunca se queda. Si usted ha tenido la oportunidad de leer Primera de Reyes, capítulo 19. Chalito, por favor. Me lo guarda, no se lo regalo. No tengo mucho. Me lo guarda. Si usted ha tenido la oportunidad de leer Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al 18, lo dije bien, gracias Señor. Eso me lo está enseñando mi hija a pronunciarlo. Bueno, si ve en el capítulo 19, usted va a ver la historia del gran profeta Elías. Antes del 19 de este capítulo va a ver al gran profeta Elías enfrentando a los 450 profetas de Baal. Retírame nomás. Enfrentando a los 450 profetas de Baal. Y acontece todo lo que debe suceder, que no se lo voy a contar, porque sin lugar a duda usted como buen lector de la Biblia ya sabe la historia. Y él los vence, y no solo conforme con vencerlos, ¿no es cierto? Les corta el cuello. Ahí a orillas del río los manda a degollar a todos los 450 profetas de Baal, profetas falsos. Qué tremenda victoria la de Elías. Qué tremenda victoria. Como se dieron los hechos y los acontecimientos. Pero aquí en este capítulo, en el capítulo 19, usted lo encuentra arrancando, huyendo, como un cobarde. Y esa es la expresión, como un cobarde. Dice que la profetisa Jezabel, que era la esposa del rey Acab, este era el rey de Israel, fue uno de los 7 reyes de Israel, dice que esta mujer, cuando se enteró de lo que Elías había hecho, se enfureció y dijo, asimismo mañana me pongan los dioses, si a esta misma hora, y juramentó, y dijo, si a esta misma hora, no sé qué hora sería, si a esta misma hora la cabeza de Elías no está como la de uno de ellos. Y seguramente le llegó a Elías algún correo, algún mail, o se lo comunicaron por Facebook, y le dijeron, Elías, Jezabel te va a matar. Y Elías, o el lector de Facebook, dijo, wow, y arrancó. Dice la Biblia, y en este capítulo 19 nos está contando y nos está diciendo que huyó camino por el desierto, ¿y hacia dónde fue? A ver, los buenos lectores de la Biblia, ¿hacia dónde se dirigía? En la cueva estaba en el camino, pero ¿hacia dónde iba? Hacia Horeb, que es el monte Sinaí. Iba hacia el mismo monte donde años atrás Moisés y los 70 ancianos y los sacerdotes y Josué habían tenido esta maravillosa revelación de Dios. Y dice que iba de camino hacia el monte Horeb, que es el monte de la revelación. Pero en medio del camino, este hombre temeroso, asustado, cobarde, dice la Biblia que se escondió en una cueva. Y no solo tenía temor, sino que estaba tremendamente deprimido porque tenía ganas de morirse. Porque los que saben dicen que cuando tú tienes ganas de morirte, porque la depresión ya está muy profunda, arraigada en ti. Y Elías tenía ganas de morirse, decía, Señor, yo no soy mejor que mis padres, quiero morirme. Porque estaba asustado, estaba hambriento, se sentía solo, experimentó soledad. Algunos dicen que Elías es el prototipo de Jesús en la cruz, porque experimentó soledad, se sintió abandonado, se sintió solo.
Pero sabe, ahí estando ahí en esa cueva, este cobarde se le acercó Dios. Mira, el verso 8 de este capítulo dice así: se levantó pues y comió y bebió. Mire qué interesante. ¿Qué hizo Moisés con los hombres que le acompañaron al monte? Cuando compartieron con Dios, ¿qué hicieron? Comieron y bebieron. Qué interesante. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Verso 9. Y allí se metió en una cueva. Antes de llegar al monte, estaba a punto de llegar al monte, pero él se metió a la cueva. Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios sabía hacia dónde iba. Sabía que iba hacia el monte. Y ahí viene la pregunta lapidaria de Dios. Porque Dios sabe y conoce todas las cosas. ¿Qué haces aquí, Elías? Y no se lo preguntaba para saber qué estaba haciendo adentro, si estaba chateando, si estaba paseándose por internet, si estaba buscando amigos. No, ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta es como diciéndole: si tú tenías un destino, tenías un camino, tú ibas con la mente clara hacia dónde querías llegar, ¿por qué te metiste en esta cueva? El verso 11 dice: y le dijo, Dios le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En otras palabras, ven al monte. Hay un llamado de Dios a Elías, así como años atrás lo había hecho a Moisés, cuando le dijo: Moisés, ven al monte porque quiero darte una revelación. Ahora le dice a Elías: Elías, ven al monte, sal de la cueva, ven al monte porque quiero darte una revelación. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿sabe? Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. ¡Wow! Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mire, Elías, y vea esta figura, está metido dentro de la cueva. Elías está temeroso. Está temeroso por dos cosas. Uno, porque Jezabel mandó a matarle y lo anda buscando. Y él está profundamente deprimido y se esconde. Y dos, porque seguramente había escuchado o había leído los escritos antiguos de lo que había experimentado el pueblo de Israel en Sinaí. Colócame la diapositiva número 2, por favor. No quiero tapar a nadie. Más o menos esto fue lo que experimentó Israel en Sinaí. Estaba el gran monte Horeb, estaba la nube de Dios que lo estaba cubriendo todo, la voz de Dios simbolizaba en esos rayos, esos truenos, esos relámpagos, como una voz de trompeta fuerte y clara, y todo el pueblo con temor de acercarse al monte. Estaban temerosos porque el libro de Hebreos nos relata y nos dice en el capítulo 12 que aún si un animal traspasase, iba a ser apedreado o pasado por dardo, iba a ser asesinado. Y Dios le dijo al pueblo: no se acerquen. Si ustedes osan tocar esta parte del monte, van a morir. Solo Moisés debe acercarse. Y todo el pueblo observaba esa maravilla, pero lo hacían con temor. Mire, el mismo Moisés, ahí en el capítulo 12 de Hebreos, dice: es tan fuerte lo que vi que estoy espantado y estoy temblando. El lector de los Hebreos lo dice mucho mejor que yo. Hebreos capítulo 12. Del verso 18 en adelante, de nuevo. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Ese monte. Me sacaron el monte. Ese monte que ardía en fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreado, pasada con dardo.
Y tan terrible, mire lo que dice el escritor de los Hebreos. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y Moisés está acá. Y dice, es tan terrible lo que estoy viendo que estoy espantado. Entonces cuando Elías, volviendo a Elías, está en la cueva, él piensa en dos cosas. Una dice, si salgo de la cueva y vuelvo, me está esperando Jezabel y voy a perder esta linda cabecita que me agrada tanto. Pero si sigo avanzando, está el Dios de gloria. Está el Dios de gloria. Y yo escuché de mi padre, de mis abuelos, porque Elías tenía hombres que le enseñaban la ley. Yo escuché que todo Israel temblaba y aún Moisés dijo, estoy temblando. Entonces Elías dijo, si eso le pasó a Moisés, ¿qué más me puede pasar a mí? También soy un mortal. Entonces Elías estaba en la cueva y no sabía si volver o si avanzar. Y estaba en un punto intermedio. Él no retrocedía, pero tampoco avanzaba. Y así sucede muchas veces en la iglesia. Estamos llenos de temores. Estamos llenos de pavores. Y nos quedamos en la cueva. Es verdad, nos retrocedemos, pero tampoco avanzamos. Y estamos llenos de temor. Dios me dice, Claudio, ¿qué haces en la cueva? Avanza porque viene una revelación mayor. ¿Qué haces en la cueva? Da un paso más, sal de la cueva, ven al monte, porque quiero darte una revelación mayor. Mire, una muy buena amiga mía, de acá de la iglesia, no voy a dar su nombre, pero ella sabe quién es. El domingo pasado me dijo, y me sacó una radiografía. Yo la vi de parte de Dios, esa radiografía, sí. Y me dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Claudio? Te falta ser más osado, más valiente. Te falta ser más agresivo en el Señor. Te falta creerle más a Dios. Ese es tu problema. Y tus estructuras mentales no te dejan avanzar a otra revelación. ¿Sabe? A mí no me dolió lo que me dijo, ni me molestó. Yo se lo agradecí, porque venía de parte de Dios, porque yo no necesito que venga alguien a decirme, hermano, usted es tan bueno, es tan lindo todas las cosas que hace. Bueno, sí me gusta un poquito que me lo digan, sí. Sí. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Somos humanos. Sí, me gusta, un poquito, para que no se me suba el ego. Pero más que eso, ¿sabe lo que necesito? Que me digan, hermano, te falta esto. Te falta ser más osado, más valiente, creerle más a Dios. Mi esposa me lo dice todos los días, pero también es bueno que de repente me lo digan otras personas. Hace 2 semanas Dios ha estado tratando conmigo este mensaje. Y esta semana, cuando el pastor me dijo, hermano, ¿puede predicarnos? Yo dije al tiro, amén. Porque dije, Señor, esto no es solo para mí, es para la iglesia. Y sabe, Dios ha querido llevarnos a una dimensión mayor. Y esto lo ha querido hacer hace mucho tiempo atrás. Y nosotros, cobardes, no lo hemos dejado. Porque somos una iglesia cobarde y temerosa. Y se lo digo con mucho amor. Y estamos en la cueva. Y Dios dice, venga, iglesia, centro de adoración, ven al monte porque tengo una revelación mayor. Porque esto no es un tema de danzas, de gritos, no, eso es rico, es parte y me agrada. Pero la revelación mayor de Dios es una revelación de integridad, de santidad, de compañerismo, de unión. En donde Dios quiere botar esas estructuras estúpidas mentales que tenemos en nuestra cabeza. Y nos creemos parcelados en ministerios cuando somos un cuerpo, una iglesia. Y a veces competimos entre nosotros para ver quién lo hace mejor, quién lo hace más lindo. Y Dios quiere romper esas estupideces humanas nuestras. Esos argumentos humanos que levantamos a Dios. Es que no puedo, Señor, es que no tengo. Es que tú sabes que no me alcanza. Y sabe, esta semana he tenido que venir a este monte. El monte de la soledad. El monte donde estoy con Dios. Y en ese monte no he visto pasar ni un terremoto. No he visto pasar un fuego ni un viento. He sentido un viento apacible de Dios suave. Y Dios se ha movido suave y está cambiando mis estructuras. Pero ¿sabe? Eso duele. Duele muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque me cuesta horrores. Y le he dicho a Dios, Señor, me cuesta horrores. Pero si quieres que sea más osado, más valiente, entonces lo voy a hacer.
no quiero ver mi alrededor, no quiero ver la cuenta corriente, no quiero ver. Yo quiero ver a mis hijos desarrollados. Yo quiero ver a mis hijos con un cartón profesional en sus manos. Pero más que nada quiero ver a mis hijos en el ministerio, desarrollando lo que Dios les ha dado. Y Dios me dijo, no seas más cobarde, Claudio, sal de la cueva. Avanza porque hay una revelación mayor para ti. Deja la cueva. Y yo te digo, iglesia, deja la cueva en la que estás cómodo, conforme, quieto, donde nadie te molesta. Avanza un poco más y anda al monte de Dios donde hay una revelación. La Biblia nos muestra constantemente a Jesús yendo al monte. Mire, uno de los capítulos de la Biblia que más me fascinan y me desnuda cuando lo leo, porque digo, Señor, quiero llegar a ese nivel, son los capítulos 5 y 7 de Mateo, conocido como el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. Mire, léase esos 3 capítulos enteros con tranquilidad, cuando nadie le moleste, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. Ahí hay una revelación tremenda de Dios. ¿Sabe cuál es la revelación? Es una revelación para vivir en justicia. Ahí están los conceptos de justicia. En una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes hacen lo mismo que hacen los fariseos, entonces no están haciendo nada mayor. Pero si ustedes aplican la justicia de Dios en su vida, ustedes realmente son discípulos de Dios. Y en esos capítulos está la revelación mayor de la justicia de Dios. En el libro de Mateo también constantemente Él nos está señalando a Jesús como el ser que va al monte a orar. Y Jesús constantemente está yendo al monte a orar. Y va al monte y se acerca a Dios. En una de las oportunidades cuando fue al monte a orar, tuvo la revelación de quiénes debían ser sus 12 apóstoles. Y Él los escogió después de un tiempo de oración en el monte. Lucas 9 registra un hecho pero maravilloso, que es la transfiguración de Cristo en el monte. Y solamente Pedro, Juan y Jacob son los encargados de visualizar la transfiguración de Cristo. Y eso sucede en el monte. Y estos 3 hombres tienen una revelación mayor de lo que es Jesucristo. Y les dio fuerza luego en su ministerio. Les dio la capacidad de enfrentar temores, miedos, dificultades. Porque supieron quién era Cristo. Lo dice la Biblia que lo vieron junto a Elías y Moisés. Y no es coincidencia. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Elías y Moisés. No es coincidencia. Porque la presciencia de Dios. Recuerden lo que leímos en 1 de Pedro 2. La presciencia es el arte de Dios de saber lo que está allá adelante. Porque Dios me ve allá en bendición, me ve en prosperidad. Dios me ve en grandeza, disfrutando a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a los hijos de mis hijos. Dios me ve en bendición. Soy yo el cobarde que debe salir de esta cueva y decirle, Señor, vengo al monte de la revelación, vengo al monte de la bendición. Y sin lugar a duda, la mayor revelación de todas se dio en el monte Gólgota, o conocido como el monte de la calavera. Jesús en sí mismo es una revelación. Y en ese monte, a las afueras de Jerusalén, levantan una cruz y ahí colocan a la mayor revelación de todas. Y Él cuelga de esa cruz. Y es la mayor revelación al mundo. Y es en un monte. Y en ese monte Dios se manifiesta a la humanidad. Y les dice, yo soy Jesús, el Salvador del mundo. Yo soy Jesús, el que puede cambiar las situaciones, el que puede cambiar tu corazón. Con respecto a Elías, si usted le pregunta a alguien, sin terminar el texto, y dice que pasó un terremoto, que pasó un viento, que pasó un fuego, y luego un silbo apacible. Si usted le pregunta a cualquier mortal natural, ¿dónde creen que estaba Dios? Inmediatamente la respuesta natural va a ser, ¡wow! Dios estaba en el viento, porque dice que quebraba las peñas. Imagínese ese viento, quebraba las rocas, literalmente las quebraba. Cualquier mortal respondería, y es algo natural, sí, Dios estaba en ese viento. O bien Dios estaba en ese terremoto que lo destruía y lo botaba todo, porque Dios estaba en ese terremoto. O bien le diría, no, Dios estaba en el fuego, porque Dios es fuego y es poder y es fuerza. Sin embargo, la Biblia dice que no estaba en ninguno de esos 3 elementos. ¿Sabe dónde estaba? En un silbo apacible. Cuando usted viene al monte de Dios,
Y cuando usted dobla sus rodillas y entra en una comunión perfecta con Dios, hay un viento apacible de Dios que viene a llenarle todo. Y usted siente esas caricias de Dios y siente el abrazo y siente el amor de Dios. Porque en el monte está la mayor revelación, Jesucristo el Señor. Es la mayor revelación de todos. Pero sabe, iglesia, Dios quiere llevarnos a una revelación mayor. Porque la revelación de Dios siempre es en ascenso. Y Elías iba camino a Oreb, pero tuvo temor. Tuvo temor y se escondió en una cueva. Tuvo pavor a Jezabel. Mi pregunta es en esta mañana o tarde ya, ¿cuál es tu Jezabel? ¿Qué te está atemorizando? ¿Qué no te permite ver cosas mayores en el Señor? ¿Sabe cuándo se va a notar una iglesia que está entrando en profundidades mayores? Cuando el coordinador acá adelante no tenga que esforzarse para que usted adore y levante sus manos a Dios. ¿Sabe? Porque usted es un reflejo en público de lo que fue en privado. Porque cuando usted viva en el monte de Dios, en su privacidad, usted va a expresar en público lo que vive en privado. Nadie puede dar nada de lo que no tiene. ¿Cuándo vamos a entrar en una dimensión mayor de revelación de Dios? Cuando espontáneamente nuestra adoración no tengamos que esforzarle, hermano, levante sus manos, adora a Dios, cante al Rey, sino que como iglesia centro de adoración entendamos que hay una revelación mayor para nuestras vidas. Y es la dimensión a la que Dios quiere llevarnos, a una revelación mayor. ¿Puede usted acaso oír el sonido del rocío? ¿Puede usted escuchar el rocío cuando cae durante la madrugada? No lo puede escuchar, ¿verdad? Tal vez lo ve, pero no lo escucha, es silencioso. Y si usted está con sus ojos cerrados, no va a ver ni va a escuchar nada, es silencioso. Sin embargo, eso permite que la hierba crezca. Muchas veces Dios trabaja así en nosotros. No lo hace en medio de la bulla, no lo hace en medio de los cantos o de los gritos, Dios lo hace en el silencio. Y Dios, los más profundos tratos en mi vida, los ha hecho en silencio. Aún teniendo que despertarse de madrugada por sentirse inquieto y tener que alejarse a un lugar donde no molestar a la familia y poder estar orando en privado. Es ahí en silencio, donde Dios ha tratado las cosas más profundas en mí. Porque Dios tiene que seguir cambiando cosas en mi vida. Tiene que seguir cambiando estructuras. Tiene que seguir derribando cosas que impiden un desarrollo de mi vida espiritual. Pero lo hace ahí en el silencio. Como ese rocío que cae y hace que la hierba crezca. De ese modo Dios trabaja con su espíritu y hace que mi vida vaya avanzando. Así que la pregunta, iglesia, es, ¿qué haces en la cueva? Y Dios te dice, yo no te he llamado, porque así como llamó a Moisés al monte y llamó a Elías al monte, Dios te hizo un llamado. Y Él te dice, yo no te he llamado para que te metas a una cueva. Yo no te he llamado para que vivas en derrota. Yo no te he llamado para que vivas constantemente en tristeza. No, ese no es el Evangelio. Yo no te he llamado para que vivas constantemente enfermo. Yo no te he llamado para que vivas constantemente mediocre. Yo te he llamado para vivir de victoria en victoria. De bendición en bendición. Pero para eso debes salir de tu cueva, debes abandonar tu cueva y debes venir al monte de Dios, al monte de la revelación. Si vamos a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas y trabaje en nuestra vida del Espíritu, entonces tenemos que botar los argumentos carnales que se levantan en contra de Dios. Y todo lo que es terrenal tenemos que dejarlo de lado para permitir que Dios siga avanzando con nosotros como iglesia. Y tiene que llevarnos a una dimensión mayor porque es lo que Dios quiere de nosotros. Una dimensión mayor. Juanito, si me ayudas, por favor. Mire, como conclusión de estar en el monte de Dios, hay a lo menos 4 ventajas de estar en el monte de Dios. Estar en el monte de Dios produce revelación. Es lo que le pasó a Moisés cuando recibió los 10 mandamientos. Y estar en el monte de Dios produce revelación. Y es lo que le pasó a Elías cuando Dios se movió a través de ese viento apacible. Estar en el monte de Dios también produce compañerismo. Moisés y los ancianos comieron todos juntos y tuvieron comunión unos con otros y tuvieron comunión con Dios. Estar en el monte de Dios produce llamado ministerial.
Porque en los últimos versos de este capítulo 19 le dice Dios a Elías, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Estar en el monte produce llamado y produce reconocimiento ministerial. Y estar en el monte produce transformación a la misma imagen de Dios. Jesucristo experimentó transfiguración en el monte. Y cuando venimos al monte, se produce transformación en nosotros. Pero no es menos cierto que eso va a costar horrores. Va a costar dolor acá adentro. Me ha dolido el trato de Dios. No ha sido fácil, me ha dolido. Yo le contaba a mi esposa el otro día, todas las tardes, entre las 7 y las 8 de la noche, me voy al estacionamiento, allá lugar donde trabajo, me subo al auto, coloco mi radiotransmisora encendida por si me llaman, alguna emergencia, y le digo, Dios, trata aquí. Y sabe que duele. Duele cuando Dios trata contigo acá adentro, porque no queremos sentir eso, preferimos vivir en la cueva. Pero yo le he dicho, Dios, trata acá. Trata acá para ser un hombre espiritual, para ser un hombre sensible, para ser un hombre sencillo, humilde. Trata acá. Y duele. Duele mucho. Cuesta horrores. Pero sabe, si Dios me tiene preparado para algo, quiero que mi vida esté como Él quiere que esté. Mire, siento hacer algo especial ahora. Moisés subió con 70 ancianos y les dije que eran ancianos literalmente. Yo le voy a pedir con mucho cariño y mucho respeto a todos los mayores de 60 años que hoy se encuentran aquí, que pasen acá adelante, por favor. Rápido. Todos los mayores de 60 años, hombres, mujeres, pasen acá adelante, por favor. Todos ustedes. Todos los mayores de 60 años. Todos los mayores de 60 años. Una de las cosas que le dan pavor y temor a nuestras vidas, queridos, es pensar cuando llegamos a esa edad donde ya empezamos a peinar canas, donde ya las arrugas empiezan a notarse en nuestra piel. Una de las cosas que da pavor es cuando llegamos a esa edad en que a veces la sociedad y tristemente a veces la iglesia nos hace ver como un objeto, un mueble ya desechado. Y somos un mueble desechado que tiene que quedar en uno de los rincones. Mientras dejemos al hermano, a la hermana sentadito allá, abrigadito, no nos moleste. Y nosotros desarrollamos nuestro culto. Dios le dijo a Moisés, coge 70 ancianos y sube con ellos. Y en este momento trae a mi memoria la vida de Caleb. Él tenía 85 años y fue donde Josué le dijo, te quiero reclamar el pacto que Dios hizo conmigo. Y dijo Dios que me daría ese monte. No es coincidencia, un monte. Y yo te pido ahora, Josué, que tú cumplas la palabra de Dios dada a mí, porque la misma fuerza que tuve antes es la fuerza que tengo hoy. Mis queridos viejitos, y se los digo con el mayor de los respetos y de los cariños, esta iglesia les necesita. Ustedes son guerreros de oración. Han vivido años de experiencias, de lucha. Tenemos tanto que aprender de ustedes. Y son especiales para esta iglesia. Tenemos tanto que aprender. Y yo quiero honrarles en esta mañana. Yo quiero decir que ustedes son importantes para nosotros, que son valiosos. Quiero decirle que un joven torpe como yo necesita sus consejos.
quiero decirle que un pastor joven como el que tenemos necesita sus consejos, necesita su apoyo, su oración. Y sé que aquí faltan muchos, y tal vez por los mismos motivos, porque ya no se pueden desplazar como antes. Y uno de ellos es mi viejito, mi papá. Un hombre que ya no puede desplazarse como antes. Y los fríos ya no le permiten casi levantarse de la cama. Pero si algo he aprendido de mi padre, es serle fiel a Dios. Es ser fiel a Dios y vivir los principios que Él me enseñó. Y yo les honro a cada uno de ustedes y les bendigo. Y quiero decirles que el tiempo no se ha acabado para ustedes. Esos 70 ancianos fueron al monte, pero ¿saben? Y quiero que se queden con esto, que observen, por favor, mírenme. Vean el siguiente cuadro. Bajo la ley, Dios les dijo a esos ancianos hasta dónde tenían que llegar. Bajo la ley les dijo, no avancen más, porque si dan un paso más van a morir. Bajo la ley les dijo solo Moisés y Josué es más joven. Ellos avancen. Ustedes ancianos quédense aquí. Bajo la ley yo les estipulo que no avancen más. Pero saben, bajo la gracia de Dios, ustedes deciden hasta qué parte del monte quieren llegar. Ustedes deciden hasta dónde quieren seguir avanzando, porque aún tienen mucho camino por andar. Por eso Dios les dice, como a Elías, mis viejitos lindos, coman, beban, porque aún hay mucho camino por avanzar. Iglesia, ponte en pie. Aleluya. Oh, mis viejitos lindos, aún hay mucho camino por avanzar. Aún hay mucho que ustedes pueden conquistar. Sus años no han acabado, no. Si pensaron que se estaban jubilando, les tengo una mala noticia. Dios les necesita y esta iglesia les necesita. Y los jóvenes les necesitan. Yo necesito sus oraciones. Yo necesito que en sus oraciones se acuerden de este torpe hombre que quiere ser tratado por Dios. Iglesia, extiende tus manos hacia acá. Estos viejitos son tu ejemplo, tu baluarte. Cierra tus ojos y extiende tus manos hacia acá. Bajo la ley, Dios le dijo a los ancianos hasta dónde llegar y le dijo ni un paso más. Bajo la gracia, después del monte Gólgota, después del monte de la calavera, después del monte de la cruz, Dios te dice, tú decides hasta dónde quieras llegar. Yo no te pongo límites, dice el Señor. Tú decides hasta dónde quieras avanzar. Y eso es también para ti, iglesia. Iglesia, tú decides hasta dónde quieres llegar en la revelación de Dios. Sal de tu cueva, iglesia, deja la comodidad. Entra en el monte de Dios, el monte de la revelación, el monte de la oración, del ayuno, de la búsqueda de la palabra. No esperes cosas mayores si no te atreves a hacer cosas diferentes. Dios va a hacer algo nuevo en esta iglesia. Y los que no quieran entrar en este círculo van a quedar fuera, lamentablemente. Pero Dios te quiere dentro de este monte, dentro de este monte, dentro de este monte, dentro del monte de Dios. Porque no te has acercado, dice el escritor de Hebreos, al monte que ardía, que palpabas, que te atemorizaba, sino que te has acercado al monte Sión, al monte de Dios, al monte de la revelación, al monte de la bendición. Aleluya. Oh, buen Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tus revelaciones. Te damos gracias por todo lo que nos has concedido, Señor. Nos sentimos satisfechos, bendecidos, pero sabes, Dios, queremos decirte como iglesia y que pueda salir como un grito desgarrador de acá adentro. Queremos una revelación mayor, queremos una revelación mayor. Yo quiero entrar más allá en el monte, porque hoy no tengo límites. En la ley yo tenía límites, en la ley me decían hasta dónde llegar y yo no podía entrar más allá. Pero hoy bajo la cruz de Cristo, no tengo límites y puedo entrar más y más y más y más cada día. Iglesia, da un paso más, da un paso más, da un paso más y entra al monte de Dios. Oh, mis viejitos queridos, den un paso más y sigan avanzando en esta revelación de Dios. Y hasta que llegue el día que dejen de respirar en este mundo, Dios tiene revelación para ustedes. Hasta que llegue el día de dejar este mundo,
Dios sigue revelándose a sus vidas. Y la revelación de Dios vendrá en sueño, en visión, en profecía. Aleluya. Oh, Ramashi Papa Kriba Rivasi. Oh, Ramashi Papa Kriba Rivasai. Oh, Ramamakri. Oh, Rababachibai. Oh, Rababakriba Rivasa. Oh, Rababakriba Chipapa Rivasi. Oh, presencia de Dios, presencia de Dios. Oh, Ramakraba Chipapa Rivasi. Oh, Rabakriba Chipapa Rivasai. Oh, Rabakribasa. Oh, Rababakribasa. Presencia de Dios ahora llena. Llena, llena, presencia de Dios, llena, llena. Oh, Ramakribasi. Oh Dios, haz lo que tienes que hacer. Oh Dios, haz con nosotros lo que tengas que hacer. Revélate a nosotros, revélate, revélate. Oh Dios, ven a nuestras conciencias. Saca nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra carnalidad, Señor. Saca nuestras divisiones estúpidas que nos dividen. Hurra makriba shipa papa ribasa. Hurra makriba shipa papa ribasi. Arra makriba shipa rabasi. Aleluya. Oh Dios, yo bendigo a esta iglesia, bendigo a esta iglesia. Yo declaro que los niños de esta iglesia saltarán como becerros en la manada. Oh, los niños te adorarán, te adorarán. Va a llegar el día en que ellos no van a poder realizar su clase porque van a estar llenos de la presencia de Dios y saltarán como becerros en la manada. Y los niños nos van a enseñar a adorar, y los niños nos van a enseñar a alabar, y los niños nos van a enseñar a bendecir tu nombre, porque de la boca de los niños y de los que maman fundaste tu fortaleza. Oh, Ramashipa Baba Kribasi. Oh, Ramakriba Baba Ri. Oh, Ramashibasa. Oh, Padre, bendice a los jóvenes de esta iglesia. Bendice a los jóvenes con la boca, Padre, jóvenes apasionados, íntegros, jóvenes llenos de integridad, no doble vida, jóvenes llenos de integridad, apasionados por tus cosas, apasionados por tu palabra. Oh, en medio de todos sus ajetreos de estudios, de trabajo, despiértales en la noche, dales una revelación mayor, haz un trato mayor con ellos. Levanta a los jóvenes, los muchachitos de nuestra iglesia, bendíceles, bendíceles, levántales con poder, con una revelación mayor del Altísimo. Oh, Ramá, Kriba, sí. Oh, Ramá, Shiva, Kriba, hay presencia de Dios. Oh, Ramá, Krama, sí, un paso más, un paso más. No te quedes, da un paso más. Oh, no te quedes. Oh, Moisés dijo, estoy atemorizado. Oh, es terrible lo que estoy viviendo. Pero Jesucristo dijo, yo rompo el velo. Puedes llegar al Padre porque yo te he rociado con la sangre. Y Dios mira la sangre de su Hijo en ti. Y tienes llegada al Padre. Oh, Ramá, Kriba, Shiva, Baba, Ribasai. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo quiero bendecir a las mujeres de esta iglesia. Yo quiero bendecir a las poderosas mujeres de esta iglesia. Mujeres sabias, mujeres prudentes. Mujeres sabias en sus hogares, con sus esposos, con sus hijos. Mujeres que enseñan la ley de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Yo bendigo a las mujeres de esta iglesia y declaro una tremenda bendición en ellas. Lo que hoy han explotado no es nada para lo que se viene, no es nada para la revelación mayor que viene a las mujeres de esta iglesia. Viene una revelación mayor de Dios. Y Ramá, Kriba, Shiva, sí. Yo lo creo, Señor, y yo bendigo a estas mujeres. Yo las bendigo porque viene una revelación mayor. Yo bendigo las artes que están levantando en esta iglesia. Yo declaro bendición sobre las artes y vamos a conquistar lo que es nuestro. Lo que le pertenece a la iglesia lo vamos a conquistar. Oh, Ramakriba, Shiva, Baba, Riva, Sai. Oh, Ramakriba, sí. Oh, Ramashikra. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a los hombres de esta iglesia. Yo quiero bendecir a esos hombres que por tanto tiempo no han tomado el lugar que les corresponde. A esos hombres temerosos que están en la cueva. Y muchas de sus mujeres, de sus esposas, han tenido que tomar ese lugar. Y llevan un gran peso, una gran carga sobre sus hombros y sus corazones. Si ellas dicen, ¿cómo quisiera que mi esposo estuviera más dentro del celo de la bendición de Dios? Yo quiero orar por esos hombres, Señor.
Yo quiero orar por esos hombres tímidos, cobardes, cachorritos, que tú los transformes en leones rugientes, leones que le rujan a la maldad, al pecado. Yo quiero pedirte por los varones de esta iglesia, levanta un ejército de hombres blancos, un ejército de hombres de oración, de hombres de poder, de hombres que pongan sus manos sobre sus hijos y cada día les bendigan, que digan: hijo, les bendigo, que el ministerio de Dios llegue a tu vida como Él lo quiere. Hombres, hombre, ocupa el lugar que te corresponde. Ocupa el lugar que te corresponde, hombre. Tú eres el sacerdote del hogar. Tú eres el enviado a convocar con voz de trompeta asamblea para adorar a Dios. Tú lo eres, hombre. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que una revelación mayor vendrá sobre tu vida. Pero debes acercarte al monte de Dios, al monte de Dios. Sal de tu cueva temerosa. Aleluya. Señor, yo quiero pedir por los líderes de esta iglesia. Pido por cada uno de los líderes de esta iglesia. Ellos son servidores. Ellos son servidores del pueblo. Yo te pido por los sacerdotes líderes de esta iglesia. Rompe esas barreras tontas, estúpidas que nos dividen. Eso que nos hace pensar que nuestro ministerio es mejor o mayor que el otro. Rompe cada barrera, Señor, que lo único que nos quita es comunión y compañerismo. Oh, invítanos a vivir, a comer y a beber contigo. Queremos comer y beber en comunión. Una de las ventajas de estar en el monte es que nos miramos todos iguales. Y como me enseña la Biblia, veo al otro como superior a mí mismo. Yo bendigo a los líderes de esta iglesia, los servidores, hombres y mujeres servidores en esta iglesia. No han sido puestos para enseñorearse del pueblo, han sido puestos para cuidar la grace del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia nos alineamos, Señor. Como iglesia nos alineamos a la visión de tu siervo y de tu sierva, nuestros pastores. Nos alineamos en la visión que tú has puesto en ellos y ellos nos están guiando por el desierto. Hoy hemos hecho, Señor, una pequeña parada aquí frente a este monte. Oh, el monte de Sión. Ya no es el monte Sinaí. No, Señor, es el monte de Sión. El monte de Dios, el monte de la revelación. Y ahora como iglesia nos alineamos con tu siervo, con el pastor, la pastora, y vivimos en una mente, en un corazón, y seguiremos la visión que tú has puesto en ello, porque es una visión de Dios y nos quieres levantar como iglesia. Padre, yo bendigo a estos mis hermosos ancianos que están acá adelante, hombres y mujeres que han luchado en el evangelio, hombres y mujeres que tienen tanta experiencia, han vivido con tanta experiencia en el evangelio, Señor, que cada uno de ellos podría escribir un libro de sus memorias. Perdónanos cuando los hemos tenido delegados, cuando los hemos apartado, perdónanos cuando los hemos mirado en menos. Y ellos son tan importantes para el desarrollo de una iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a estos ancianos lindos, estas ancianas lindas, hombres y mujeres que ya peinan canas, hombres y mujeres con arruguitas en sus caritas, pero hombres y mujeres que han entregado tanto. Pero yo quiero decirte, Dios, que ellos aún tienen mucho más por entregar, mucho más. Solo ellos se colocan límites, pero tú tienes más para darles. Porque en la gracia, en la cruz, no hay límites, no hay edad. Así como Caleb dijo, dame ese monte, porque aún tengo fuerza para conquistarlo. Estos ancianitos dicen, iglesia, permíteme conquistar contigo. Permíteme avanzar contigo a ese monte, porque aún tengo fuerzas. Tal vez no podré correr como los jóvenes, no podré gritar como los jóvenes, pero mis rodillas aún las puedo doblar. Mi garganta aún la puedo levantar para pedirte por los muchachos. Gracias, Señor.
Gracias por esto, mis viejitos lindos, Señor. Yo les bendigo a estos, mis viejitos amados, y declaro que son importantes para nosotros, que son muy importantes, Señor. Son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias, les bendecimos, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y queremos declarar, Señor, que somos de los que caminan en victoria. Y iremos de victoria en victoria, porque no estaremos escondidos, temerosos en la cueva, sino avanzaremos en victoria. Y yo bendigo iglesia, ministerio, centro de adoración. Yo declaro revelación mayor para tu vida en Cristo Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro las más profundas bendiciones de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor por esta hermosa palabra. Dios bendiga a los hermanos que han pasado acá. Tomen asiento, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que Dios nos ha dado siempre.